Hola, ¿qué tal chicos? Les saluda a su amigo Relax Gaming con ustedes en un nuevo video más para el canal. Quise hacer este video para aclarar algunas dudas debido a lo largo de algunos días me han preguntado acerca de un rumor que ha dado vuelta a la comunidad del juego, de que los servidores serían cerrados, así trayendo el abandono de los desarrolladores del juego. Sucede que esta información es totalmente falsa, debido a que no es una información proveniente de los desarrolladores del juego, también teniendo en cuenta de que si en un tiempo los inversionistas del juego consideran que es mejor avanzar así dejando a un lado Mortal Kombat 5 para enfocarse en nuevos juegos, tendrían cada una de sus razones por las cuales tomar esta decisión. E incluso si algo llegaría a pasar, estas informaciones la harían pública mediante las redes sociales del juego. Mortal Kombat 5 es un juego el cual ha evolucionado por un bastante tiempo, un juego que pasó de tener una inmensa comunidad a no tener ni la mínima parte de los usuarios que le dedicaban tiempo al juego. Muchos esperan que Gameloft continúe con esta saga de Mortal Kombat 5, así lanzando un nuevo juego, el cual sería Mortal Kombat 6. Los jugadores que llevan un largo tiempo en el juego saben que esta petición ha sido requerida por bastante tiempo a lo largo de los años, debido a que Mortal Kombat 5 perdió la esencia que lo caracterizaba como un grandioso juego shooter. Debido a que Gameloft no continuó con la saga de Mortal Kombat 5 en su mejor momento, ya sería mucho pedir que Gameloft lanzara un Mortal Kombat 6. Por el momento Gameloft está más enfocado en juegos como Asphalt 9 Legends, siendo por el momento el juego principal de Gameloft, ya que es el más popular, considerado el mejor juego de carros existentes para dispositivos móviles hasta el momento. Como también están muy enfocados en lanzar más juegos que no tengan nada que ver con Mortal Kombat 5. Gameloft por un largo tiempo nos entregó una de las mejores sagas de juego de disparo, siendo la única creadora de videojuegos que se dedicó a llenar ese vacío debido a que no existía Call of Duty para dispositivos móviles. Si quieres saber más acerca de la evolución que esta saga de Mortal Kombat ha tenido a lo largo de los años desde su lanzamiento, te dejaré una tarjetita por la parte superior derecha, ya que es un tema que lo toqué más detallado en estos videos. Lo que todos se preguntan, ¿Mortal Kombat 5 está muerto? Debido, como ya mencioné, Mortal Kombat 5 ha sido un juego que ha perdido la mayor parte de su comunidad, debido a lo que todos conocemos, muchos errores, sin olvidar gran parte de la comunidad aprovechándose del juego con sus ciertos programas. Un juego muere en el momento que cada uno de los desarrolladores deciden cerrar cada uno de los servidores, así abandonando el juego para empezar un nuevo comienzo en distintos juegos. Mortal Kombat 5 pasó de ser el juego que más le llegó a generar dinero a Gameloft a simplemente tener un presupuesto muy disminuido al de antes. Mortal Kombat 5 es un juego el cual aún tiene ciertas cosas que dar hasta el momento que decidan evolucionar, dándole totalmente su fin a esta saga de Mortal Kombat. ¿Por qué Mortal Kombat 5 perdió su esencia? Gameloft hasta el año 2014 se consideraba la mejor compañía creadora de videojuegos, siendo la dueña de esta saga de Mortal Kombat e incontables juegos más. Mortal Kombat era una saga que cada vez iba más en ascenso, ya que se consideraba la única creadora de videojuegos que traía juegos de calidad para dispositivos móviles. Gameloft quiso traer la misma calidad que se estaba obteniendo en consolas y ordenadores, lo cual levantó muchas expectativas, debido a que la saga de Mortal Kombat era la sensación del momento. Todo llegó a su fin a principios del 2016, debido a que una compañía que no tiene nada que ver con videojuegos, llamada Vivendi, compró más del 50%, así convirtiéndose en el mayor accionista del juego. Debido a esto, el juego perdió toda su esencia que lo caracterizaba como un fabuloso juego de disparo. El mal manejamiento, o más bien la ambición de esta compañía que no tenía nada que ver con videojuegos, hizo que el juego se fuera a un rotundo fracaso. Al pasar de los años, Gameloft empezó a tener más competencia, ya que no era la única creadora de videojuegos que se estaba dedicando a traer juegos shooter para dispositivos móviles. ¿Por qué considero que Mortal Kombat 5 tiene algo más que dar? Debido a un largo de unos meses he estado jugando en la plataforma de Windows, con lo cual veo cada vez más jugadores nuevos, incluso viendo nueva comunidad en la plataforma de Android. Que esto no sea muy notorio o marque una diferencia es cierto,
pero vemos que aún siguen entrando personas nuevas, las cuales poco a poco formarían la nueva comunidad de Mortal Kombat 5. Ya para no ser más largo el video sobre este tema, bueno, tampoco es que haya mucho que decir, o más bien debatir sobre lo que está sucediendo en el juego. Espero que sus ciertas dudas hayan sido aclaradas. Cualquier pregunta o inquietud no olviden en preguntarme. Me toca felicitar a los 3 ganadores elegidos ayer en el sorteo de los 3000 créditos. Muchas felicidades, trataré de hacerle llegar sus premios lo más antes posible, debido a que aún faltan algunos premios que no han sido enviados de distintos sorteos de mis compañeros de los creadores de contenido. Tenía un video el cual pensaba subir antes que ya que la verdad este ha sido un video que lo quise hacer, ya que esta es la única forma de poder aclararle sus ciertas dudas acerca de lo que está aconteciendo en el juego. Los saludos de mi video anterior serán presentes en el siguiente video que pensaba lanzar mucho antes que este. Espero que este video le haya sido de mucha información. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Instagram, como también te invito a formar parte de mi servidor de Discord. Cada una de estas informaciones las encontrarán en la descripción de este video. Si te ha gustado este video, no olvides en suscribirte, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video, como también no te olvides en dejarme tu like y tu comentario acerca de qué te pareció este video. Nos veremos hasta un próximo video.